Bueno, estamos en hora, son las 9 de la mañana, así que bienvenidos a todos. ¿Cómo me escuchan? Bien, de bien, se escucha bien. Bueno, muy bien. Decía hoy, vamos a concentrarnos este mes en el cáncer de vejiga no invasor del músculo, un tumor que a veces yo creo es banalizado, es tratado con cierta superficialidad y como vamos a ver después, no siempre es así. Es verdad que no es de las terapias más agresivas que nosotros tenemos, pero tampoco es tan así. Así que bueno, nuestra agenda de hoy la vamos a nombrar. La foto de arriba es en Sacromonte, ahí sobre la ruta 12, el lugar más que recomendable. La foto de abajo es el recuerdo del último congreso presencial. Perdón. El último congreso presencial al que pudimos asistir en el exterior, que fue el ASCO Geniturinario de Bariloche. Siempre un recuerdo a los amigos de Eurotarget que tanto me han dado. No saben las ganas que tengo de verlos a todos. Hoy vamos a hablar de la importancia de las definiciones, de que hablemos todos el mismo idioma en cuanto a drogas, dosis, esquemas terapéuticos, a estimaciones de riesgo, a saber que el paciente que tenemos enfrente es un tumor no invasor del músculo, pero puede ir desde un riesgo de progresión del 1% a un riesgo de progresión del 20%, y con ello un pronóstico oncológico diferente. Vamos a hablar algo de marcadores pronósticos en cáncer de vejiga no invasor del músculo. De esto no se habla mucho, es una cosa bastante más nueva que, por ejemplo, en el cáncer de próstata o incluso en el cáncer de vejiga invasor. Pero veremos que aunque no esté estandarizado, quizá estos marcadores nos puedan ayudar a seleccionar a los pacientes. Vamos a ver nosotros que somos cirujanos la importancia de la RTU, ya sea la RTU inicial o la re-RTU. Y finalmente nos vamos a concentrar en el tratamiento solo del bajo riesgo. Y esta va a ser nuestra mañana de hoy. Yo me voy a poner un cronómetro para no pasarme y para dejar tiempo a la audiencia y a la participación de todos. Así que, bueno, vamos adelante entonces. Ustedes saben que existen dos calculadores de riesgo que pueden llegar a ellos por internet, que son gratis. El de la ORTC es uno de ellos. Este calculador de riesgo fue diseñado en base a 7 ensayos clínicos con datos individuales de más de 2.500 pacientes. Tiene dos elementos que yo le diría le confieren cierta debilidad, si se puede decir. Primero, que ninguno de los pacientes para el cálculo de riesgo tuvo una re-RTU, y como vamos a ver después, la re-RTU puede ser un factor pronóstico importante en el cáncer no invasor del músculo. Y otro es que ninguno de los pacientes en este calculador de riesgo está contemplado dosis de mantenimiento de BCG. En cambio, el cueto, que fue diseñado en base a 4 ensayos clínicos, con datos de un poco menos de pacientes, algo así como 1.100 pacientes, ninguno tampoco tuvo re-RTU o instilación de quimio inmediata, pero sí incluye pacientes que tuvieron mantenimiento con BCG. Y una validación en una población coreana de los dos modelos, intentando ver cómo eran comparativos en estimar el riesgo en una misma población, estima que quizás el cueto pueda ser un poquito mejor para el riesgo de recurrencia y progresión. ¿Cuál es el mensaje de este slide? El mensaje de este slide es cuando ustedes tengan los datos y tengan el paciente en el consultorio, agarren el celular, entren a la página y vean qué riesgo de recurrencia y qué riesgo de progresión
tienen los pacientes llenando 5 o 6 ítems, y esto les va a permitir a ustedes manejar un montón de alternativas. Por eso creo que lo primero que tenemos que hacer es estimar el riesgo. Yo siempre digo a los residentes de qué riesgo estamos hablando, de qué grupo estamos hablando. Y una vez estimado el riesgo, nosotros tenemos que estratificar a los pacientes en grupos de riesgo que son conocidos por todos. Y nosotros, los urólogos, tenemos que saber, si vamos a manejar un cáncer de vejiga, que es como un Fusca, de bajo riesgo de conducción, que difícilmente tenga algún problema importante y que puede ser manejado prácticamente por cualquier mecánico, si nosotros vamos a manejar un sedán, un auto intermedio y la implicancia que esto tiene, o si nosotros nos vamos a conducir con una Ferrari, es decir, si enfrente a nosotros tenemos un tumor de alto riesgo. Y esto lo hacen todas las guías. Lo hacen las guías americanas, lo hacen las guías europeas, lo hace la NICE británica, todos lo hacen. ¿Por qué? ¿Esto es un ejercicio intelectual? No. Esto se hace porque es factor pronóstico de recurrencia. Fíjense, 10% de recurrencia si ustedes manejan un Fusca, 40% en un sedán y 60% si es una Ferrari. Es un factor pronóstico también en progresión. El riesgo de progresión es 1% en bajo riesgo, 5% en riesgo intermedio y 20% en alto riesgo. Condiciona el tratamiento adyuvante. Vamos a ver que no es lo mismo lo que tenemos que hacer, ni en dosis, ni en tiempo, ni en momento, en el bajo, en el intermedio o en el alto riesgo. Es decir, que implican tratamientos diferentes. Y también condiciona el seguimiento, no solo en frecuencia, sino también en tipo de estudio. Si lleva citología, si no lleva citología, si lleva estudio de imágenes del aparato urinario superior, endoscopías, cada cuánto, con biopsia, sin biopsia. Es decir, no es un ejercicio teórico, es absolutamente indispensable saber el grupo de riesgo al que pertenecen nuestros enfermos. Y es importante que hablemos el mismo idioma, yo le decía, cuando hablamos de BCG. Yo veo que muchas veces dice, este paciente fracasó el BCG. ¿Qué BCG fracasó? Vamos a la historia, no están consignadas las dosis, no sabemos el tiempo que recibió, no sabemos si fue en los tiempos correctos, no sabemos qué esquema se usó. En esto me parece que cada uno hace algo muy artesanal, y eso es un error. Es un error conceptual porque, como vamos a ver después, impacta en recurrencia, impacta en progresión, por lo tanto, impacta en sobrevida. Entonces, ¿qué es decir que un paciente recibió BCG? Recibió una BCG adecuada. Que el curso de inducción sean por lo menos 5 de 6 ciclos, el mantenimiento por lo menos 2 de las 3 dosis, es decir, promedialmente tiene que haber recibido un 80% de lo planificado. Si no recibió esto, no es ni recaído, ni refractario, ni resistente, ni no respondedor. Simplemente no recibió BCG adecuada, hay que planificar un buen tratamiento con BCG. ¿Y cuándo decimos entonces que el paciente es refractario? Bueno, los refractarios son obviamente los peores. Son aquellos que el plazo son 6 meses y el paciente persiste con alto grado, o el paciente recae en alto grado en menos de 6 meses. Entre 3 y 6 meses. Estos pacientes son bastante malos. ¿Y cuáles son aquellos que recaen? Que recibieron, pero que después tienen una recaída. Bueno, son aquellos que tienen recurrencias de alto grado después de 1 año de completado el BCG. Cuanto más lejos del año, mejor. Cuanto más lejos del año, más chance de volver a usar BCG y de que responda. Y después hay una zona gris. Esa zona gris que queda entre los 6 y los 12 meses, que es, ¿verdad?, cuando aquellos pacientes recaen en el punto intermedio y son llamados no respondedores. Y acá un poquito de sentido común. Si el paciente recae a los 7 meses, es un no respondedor que va a ser más bien refractario, y es poco probable que el BCG haga absolutamente nada. A diferencia de esto, un no respondedor
que tiene 11 meses libre, quizás sea un no respondedor más parecido a un recaído, y quizá en este paciente intentar un nuevo ciclo de BCG puede tener indicación. Vean entonces que cuando nosotros hablamos de BCG y definimos, no solo es un elemento teórico, académico, sino que tiene implicancia en la conducta pronóstica que vamos a hacer. Y esto impacta en lo que sigue, impacta en recurrencia, en progresión y en menor impacto en sobrevida. Otro elemento a tener en cuenta y tener cuidado es, ojo cuando se hablan, sobre todo en los estudios, de respuesta completa. La FDA ha aprobado que si en las biopsias no aparece tumor o aparece tumor de bajo grado, estos enfermos se consideran en respuesta completa. Pero tenemos que tener cuidado, ¿por qué? Porque ya sabemos, ¿verdad? Y este trabajo lo muestra claramente, claro que es mejor recaer en bajo grado la línea anaranjada que en alto grado que es la línea azul. Es mejor en recurrencia la gráfica de la izquierda y es mejor en progresión a la derecha, pero no es gratuito. Los que recaen en bajo grado, algunos recurren, y de los que recaen en bajo grado, algunos incluso progresan. Por lo tanto, si bien la FDA acepta que los pacientes que recaen en bajo grado se consideran en respuesta al tratamiento, cuidado porque estos enfermos tienen riesgo de recurrencia, riesgo de progresión. Es decir, es mejor recaer en bajo grado que en alto grado, pero cuidado que el tigre puede estar atrás del gato, como lo digo yo siempre en la vigilancia. Entonces, una vez que nosotros estimamos el riesgo y clasificamos nuestros pacientes en un grupo de riesgo, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestros resultados? Vamos a terminar la etapa diagnóstica y vamos a empezar a planificar lo que vendría a ser el tratamiento y qué podemos hacer en nuestra práctica diaria para mejorar los resultados. Vamos a hablar de los marcadores pronósticos, de la importancia tanto de la primera RTU como de la re-RTU. Vamos a ver en qué consiste esto de adecuar el tratamiento óptimo a cada caso, centrándonos específicamente hoy en bajo grado. Y entonces, marcadores pronósticos en el cáncer de vejiga no invasor de músculo, tema poco tratado, tema bastante nuevo. Ver simplemente algunos trabajos, publicado en el Journal of Clinical Oncology, que lo que hizo fue ver, ¿verdad? El TMB es un estudio sobre 35 pacientes, 17 que eran BCG respondedores y 18 no respondedores, con un follow-up de más o menos 50 meses de media, la mayoría hombres, fumadores y T1G3, es decir, alto riesgo, que habían recibido BCG. Y resulta que el TMB fue diferente en los grupos que respondían al BCG, con un promedio de 8 mutaciones, a los no respondedores al BCG, con un promedio más o menos de 4 mutaciones. Entonces, el TMB se asoció con un tiempo libre de recaída mejor en los que tenían TMB elevado, 38 meses de tiempo libre de recaída, versus 15 meses para los que tenían bajo TMB. Por lo tanto, el usar este marcador ya nos indica que alto TMB se asocia de un beneficio, ¿verdad?, al usar BCG en el periodo libre de recaída, no así en la progresión, lamentablemente. Este análisis de memoria es un estudio prospectivo unicéntrico de 105 pacientes en los que se usó una plataforma de 340 genes que se asocian al cáncer y específicamente se buscó los que asociaban al cáncer no invasor de vejiga. Y aparecieron los sospechosos de siempre. Aparecieron promotor FR3, el PIK3, el ARID1A, los genes de recombinación de homóloga del daño del ADN, etc. Entonces, lo más destacable de este estudio y lo que ellos resaltan es que presentar la mutación, fíjese usted, el ARID1A
mutado o no mutado, la recurrencia después de la BCG es casi inmediata cuando existe la mutación de ese gen. Es decir, que nosotros podríamos plantearnos en un T1G3 que asocia CIS, que es de alto grado, que sabemos que va a responder poco al BCG, si todavía tiene un TMB bajo y todavía tiene mutado el ARID1A, este paciente tiene muy pocas chances de responder al BCG. Por lo tanto, quizás en pacientes, por ejemplo, en pacientes jóvenes, cistectomía precoz de entrada. Otra cosa, ¿verdad? El consenso, se me está disparando la animación acá, el consenso de los subtipos moleculares. Nosotros sabemos que son todos tumores uroteliales, pero ya sabemos que estos tumores uroteliales no son iguales. La variedad luminal puede ser luminal papilar, que esto en general tiene una vía de oncogénesis asociada al PPARG positivo, tiene mutación en FGFR3, pero el papilar no especificado, por ejemplo, que puede usar la misma vía de oncogénesis, tiene tendencia a tener variedad micropapilar, que sabemos que es de mal pronóstico, ¿verdad? Y aquel inestable, el luminal inestable, que además de esta vía de oncogénesis tiene una inestabilidad oncológica manifiesta, eso es lo que amerita su nombre. El estromal, por ejemplo, tiene otra variedad de mutaciones. El basal, por ejemplo, empieza a tener mutaciones en el P53 y tiene tendencia a diferenciación escamoide. Y el neuroendocrino, ¿verdad?, con mutaciones desfavorables, como son la del retinoblastoma, el R1 y el P53. Por lo tanto, por más que sean tumores uroteliales, no es lo mismo vigilar e indicar terapia en un luminal papilar que indicarlo en un urotelial basal o en un urotelial neuroendocrino. Y el estudiar el FGFR3 y el PIK3, este es un estudio para biopsia líquida tanto en sangre como en orina. Este estudio que se hizo sobre 360 enfermos recolectando de las dos muestras, notó que en estas biopsias líquidas de sangre o orina, 40% de los enfermos casi tenían una de estas dos mutaciones. Y entonces el grupo del Memorial en el 2019 fue un poco más allá, presentó este trabajo ya más clínico, intentando determinar si la mutación del FGFR3 era un posible medidor de respuesta al BCG. Y sobre 119 pacientes, que casi la mitad tenían la mutación, eran todos de alto grado y todos habían recibido BCG, con un follow-up medio de 60 meses, ellos vieron la recurrencia en el grupo no mutado fue de 65%. En tanto que sin recurrencia en el grupo mutado hubo solo el 39% con una P significativa. Incluso ellos planteaban en el 2019, con escasez de BCG, si tener un tumor que sabemos que no va a responder al BCG, quizá pueda usarse, por ejemplo, el erdafitinib, que había sido, el erdafitinib es un inhibidor de la quinasa del receptor del FGFR3, y es una droga que fue aprobada para carcinoma urotelial metastásico, con tasas de respuesta a los que tenían el FGFR3 mutado de 50%. O sea que vean ustedes que si bien esto no está estandarizado, nos puede ayudar a identificar y hacer una medicina personalizada en estos pacientes. Y el último gen marcador que vamos a analizar, el RANX3, se sabe que la inactivación de este gen por hipermetilación se correlaciona con mal pronóstico en enfermedad avanzada. Se hizo este estudio retrospectivo, 186 pacientes con no invasor de vejiga, en los que se estudió la metilación, la hipermetilación de este gen, y que cuando este gen estaba metilado, tenía aumento de estadio, aumento del número de tumores y aumento del grado. Y se hizo un subgrupo de PT1G3 más RANX3 metilado, y estos enfermos se completaron con muy mal pronóstico. Por lo tanto, fíjense ustedes que ustedes tienen un paciente con un tumor urotelial no invasor del músculo, y tenemos 6 marcadores que nos pueden decir
si va a tener un comportamiento favorable y va a responder al BCG, o por el contrario, todo apunta a que probablemente no responda nada de eso y quizás sean esos candidatos a cistectomía de entrada. Terminado esto, vamos a pasar los marcadores. Creo que quedó claro que no está estandarizado, pero que nos pueden ayudar mucho. Después vamos a ver algo más clínico, más práctico, más de todos los días. ¿Cuánto impacta la RTU y la RRTU en estos enfermos? Yo lo decía hoy, nosotros a veces banalizamos y creemos que las RTU de pequeños tumores se han hecho por los R1, vigilado por los R2. Y vamos a ver estos dos estudios que compararon la presencia o ausencia de músculo detrusor en la pieza de RTU, que es un elemento de calidad, y el impacto que esto tuvo en recurrencia, y esto fue planificado prospectivamente en dos ramas, una hecha por urólogos experientes y otra hecha por urólogos jóvenes. En este caso, tuvieron casi 500 especímenes para analizar de ambas cortes, y fíjense, cuando era hecho por cirujanos experientes, tenían mucho más posibilidad de encontrar músculo detrusor en la pieza con un OR de casi 5. Entonces, el hecho de ser un cirujano experiente, ¿verdad?, fue un factor asociado en forma independiente con un menor índice de recurrencia, que era el endpoint que ellos buscaban. Y este otro trabajo de diseño similar, ¿verdad?, sobre casi 350 RTU de tumores PT1, como le dije, en dos ramas, una por seniors y otra por junior. Fíjense la diferencia que nosotros encontramos si lo hace un senior, así lo hace un junior. Entonces, incluso si nosotros sacábamos el hecho de que tuviera o no tuviera ausencia o presencia de músculo, solamente el operador fue un factor independiente con un OR de 2.3. Por lo tanto, importa, hay que no minimizar y hay que estar arriba de la RTU. Y la presencia de músculo no solo habla de calidad de la RTU, sino que afecta sobrevida. Fíjense, cuando se ve cómo se analiza la mortalidad y se ve si la RTU tenía o no músculo en la pieza, el riesgo de muerte es la mitad cuando había músculo presente, la gráfica verde. Entonces, 3 veces más, cuando ni siquiera se mencionaba este hecho. Entonces, lo ideal es tener músculo en la pieza. Es malo no tenerlo, pero es muy malo que el patólogo ni siquiera mencione si hay o no hay. Esto habla de la mezcla de calidad de patólogo con calidad de cirujano, y tenemos que tenerlo siempre en cuenta. Fíjese que en este trabajo, que analiza el valor de la RRTU en pacientes que fueron tratados con BCG, y nosotros vemos que una simple RRTU hecha antes del tratamiento con BCG, que es la línea de arriba, le va mucho mejor, tanto al tiempo de progresión como al tiempo de recurrencia. Esto fue un análisis de 1000 pacientes que fueron sometidos a RTU o RTU y RRTU, y luego tratados con BCG, hecho el análisis uni y multivariable, buscando predictor de recurrencia, y fíjese que ellos encontraron como único predictor de recurrencia el hecho de haber tenido una sola RTU. Es decir, que la simple RTU antes del BCG impacta en recurrencia, impacta en progresión. ¿Qué es lo que pasa? Que como la RRTU implica logística, quirófano, anestesia, etc., nosotros tenemos que preguntarnos, ¿será que es que todo cáncer no invasor tiene que ir a RRTU, o que puede haber algún grupo que se beneficia específicamente de la RRTU, ya que sabemos que lo que hay es beneficio? En este trabajo, por ejemplo, que es un trabajo
retrospectivo multicéntrico sobre una corte de casi 2.500 enfermos de alto grado, pacientes que fueron tratados con BCG y casi 40% habían tenido una RRTU. Y en realidad ellos dividieron a los pacientes en 4 grupos. Un grupo que ni tenía músculo en la primera RTU ni sufrió RTU. Se supone que se le iba a ir peor. El paciente que no tenía músculo en la primera RTU, entonces a ese sí se le hizo la RTU y después el BCG. El paciente que tenía músculo detrusor en la primera RTU se consideró suficiente y fue directo a BCG. Y el paciente que, aunque la RTU parecía de buena calidad y mostraba músculo, igual le hicieron la RTU y fue a BCG. Y analizaron estas variables en estos 4 grupos, ¿verdad? Y lo que ellos encontraron fue que la RTU realmente tuvo impacto positivo en recurrencia, progresión o sobrevida, cuando la primera RTU aparentemente era una RTU de mala calidad que no mostraba detrusor en la pieza. Pero este estudio, que muestra en las gráficas, acá lo vemos, el grupo sin músculo detrusor que sufrió RTU, tiene una incidencia acumulativa a la progresión un poco por abajo, y en sobrevida a 10 años el mismo grupo parece ir un poco mejor. Este estudio tiene varias limitaciones que yo quiero analizar. Primero, la falta de conocimiento sobre la proporción de pacientes T2 que luego de la RRTU salieron del estudio. Eso puede ser un sesgo de selección. El segundo, el diseño retrospectivo, es decir, no randomizado. El criterio de RRTU pasó a ser a selección del urólogo. Por lo tanto, es probable que haya un sesgo de selección importante en los grupos en los que se optaba o no se optaba por hacer RRTU. Así que si bien para estos autores esta sería la única indicación de RRTU, vemos que esto es un trabajo que obedece de muchas falencias. Por lo tanto, si nosotros pasamos a las guías, considerando las guías, algunas son más a favor de que ante RTU incompleta, alto grado, T1, tengamos o no detrusor en la muestra, hagamos la RRTU. Vemos que si ustedes se agarran a las guías europeas, ustedes reciben la medalla de oro de RRTU. Van a ser los que hagan más RRTU si siguen las guías europeas. Van a recibir medalla de plata de RRTU si ustedes siguen las guías americanas. Y si siguen en el TCN o NICE, van a recibir medalla de bronce de RRTU. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos mejorar nuestros resultados haciendo una buena primera RTU y haciendo RTU probablemente en RTU incompletas, RTU sin músculo detrusor y tumores T1, G3. Y con respecto a la técnica de la RTU, quiero mostrarles estos 2 estudios presentados en el ASCO, que el de la izquierda era un estudio randomizado unicéntrico que comparaba RTU monopolar versus bipolar. Esto es importante porque hay lugares que no hay RTU bipolar y parecería que no se puede hacer RTU si no se tiene bipolar. Y en vejiga no es así. Este estudio prospectivo y comparativo, lo único que encontró fue diferencia en mayor o menor artefacto de electrocoagulación, pero no encontró otra diferencia. Por lo tanto, se puede hacer excelente RTU con bisturí monopolar de vejiga. Y el segundo trabajo es la posibilidad de resecar en bloque y facilitarle al patólogo el análisis de la muestra. Lo que pasa que esto es para pequeños tumores que puedan ser resecados en bloque y que puedan ser extraídos completamente sin ser desmenuzados. O sea que no es para todos los tumores de vejiga. Probablemente, si el tumor reúne estas condiciones, es altamente probable que sea un tumor de bajo grado. Y hasta ahora, bueno, ¿qué hemos visto? Hasta ahora hemos visto aspectos diagnósticos y aspectos pronósticos
¿Y qué podemos hacer nosotros en teoría, como cirujanos, para mejorar el resultado en los pacientes con cáncer de vejiga no musculoinvasivo? Pasemos entonces ahora un poquito a los aspectos terapéuticos. Y vamos a considerar hoy solo el bajo riesgo, dejando el resto para las próximas clases. Y esto empieza por considerar si es necesario que tengamos que hacer algún tipo de cosa en todos los tumores no invasores. Es decir, está esa idea de que hay que poner algo en la vejiga. Y la evidencia es cada día mayor de que hay un grupo de pacientes seleccionados en los que quizá hay que vigilar y no meterle nada adentro de la vejiga. Esta diapositiva yo se la robé al doctor Villoldo hace un año en un webinar de Perú, porque fue uno de los pocos errores conceptuales que lo vi cometer. Y me gustó traerlo a colación porque es un gran amigo, y él presentó la experiencia del doctor Max Holloway, conocido por todos en cáncer de vejiga de la Universidad de Miami, que en el 2003 proponía que en algún tipo de tumores pequeños, no invasivos, vigilar, la vigilancia, solo RTU y observar era lo correcto, era una así como el Loren Klotz del cáncer de vejiga. Pero permítame decirle al doctor Villoldo que en el European Urology, 4 años antes, en 1999, publicamos con el doctor Eduardo Zungri el manejo de tumores de vejiga solo con RTU, y no solo tumores favorables. Publicamos tumores que en teoría son desfavorables. Y ameritó el comentario de nuestro gran amigo Solsona. Así que al doctor Villoldo le digo que el pionero, en realidad, el verdadero pionero es el doctor Eduardo Zungri, con el que el doctor Villoldo y yo tuvimos la oportunidad de compartir el curso de cierre del áparo y de bienvenida a mi nombramiento de profesor en el 2019. Incluso, ¿verdad? De la mano de la vigilancia activa va la posibilidad de tratar las recaídas de estos pacientes en el consultorio con electrofulguración o con láser, con una alta relación costo-efectivo, a no usar bloque quirúrgico, ¿verdad? Y en este trabajo, que bueno, siempre extrapolan cifras americanas, tratar estos tumores en el consultorio daba un costo global de $1.400 y llevarlo a block unos 2.400, es decir, $1.000 menos por procedimiento cuando yo uso el consultorio para las recaídas en tumores de muy bajo riesgo con respecto a cuando yo lo hago en el bloque quirúrgico. Y otro grupo que estudió fue el grupo italiano, que estudió la posibilidad de simplemente vigilar, y su primera publicación fue con 55 pacientes. Ellos eran pacientes de bajo grado, en general con citología negativa, de bajo tamaño, bajo volumen, ausencia de cis, ausencia de hematura importante, y a estos enfermos ellos los hicieron más o menos unos 50 meses de media, perdón, estos pacientes recayeron en un promedio a los 50 meses de media la mitad. La mitad de los enfermos se mantuvieron en vigilancia y la otra mitad recayeron. Es decir, que a la mitad de los enfermos nosotros le estábamos ahorrando colocarle algún tipo de droga dentro de la vejiga. Y la conclusión de estos pacientes es que, bueno, en un grupo seleccionado de pacientes, vigilar y no instilar nada en la vejiga después de la RTU puede ser una conducta razonable. Y el grupo italiano publica después ya no 55 pacientes, sino casi 200 pacientes. Estos ya tenían un rango, ¿verdad?, de un año de media para algunos que llevaban ya más de 2 años, solamente en vigilancia sin recaer. Una cosa curiosa que ellos encontraron, que sucede lo mismo en la próstata, que hasta 1 de cada 3 enfermos en los que se consideraba que había
fallado el tratamiento de vigilancia porque aparecía algún tipo de lesión, no tenían lesiones neoplásicas, lo cual reafirma enormemente el concepto que algún grupo de pacientes de bajo riesgo, que quizá algún día pueda diferenciarse en muy bajo riesgo y bajo riesgo, igual que la próstata, no amerita hacer nada en la vejiga. Y nuevamente estos enfermos mantienen su conclusión que para un grupo seleccionado de enfermos, solo RTU es valorado. Y vamos a analizar ahora a los tumores que pueden no tener condiciones para vigilar, a los tumores que podrían beneficiarse de hacer un tratamiento adyuvante inmediato a la RTU. Y en este sentido, esto es algo que ha cobrado mucha notoriedad en los últimos 10 años. Este metaanálisis de Sylvester, conocido por todos, claramente establece una cosa que está ahí subrayada, y es que aporta evidencia no randomizada de que incluso la irrigación posoperatoria puede reducir la recurrencia. Y este metaanálisis ameritó muchísimas críticas, nos vamos a detener bastante. El doctor Vídges, incluso conocido por todos en el área de vejiga, hizo comentarios de que, bueno, había que tener mucho cuidado con las instilaciones inmediatas y considerar estos pacientes de bajo riesgo, porque si nosotros hacemos instilaciones en pacientes que tienen alto riesgo, quizá nosotros comprometamos el pronóstico y afecte sobrevida en estos enfermos. Por lo tanto, los propios autores se encargaron de definir claramente cuáles serían aquellos pacientes que eventualmente pudieran beneficiarse de una instilación intravesical post-RTU. Y hablan y estipulan claramente que son estos que aparecen en pantalla, los tumores que sí podrían beneficiarse de instilaciones vesicales. Así como vimos en las diapositivas anteriores, los que no se beneficiarían de nada y podrían hacerse RTU, este sería el grupo de pacientes. Y claramente marcan ellos también los elementos que no deben llevar a una instilación inmediata. Uno de ellos es las recurrencias inferiores al año, recurrencias múltiples en el año, y otra puede ser que estos pacientes, cuando se aplica el score de la EORTC, tengan un score de 5 más, es decir, estos no son pacientes para instilación inmediata, porque pueden ser pacientes de alto riesgo que necesiten otro tipo de tratamiento. Pero hay varios talones de Aquiles. Yo creo que el principal talón de Aquiles que le veo a la instilación inmediata es la ausencia de anatomía patológica. Y por más que el doctor Villoldo ha mostrado un artículo de que los urólogos acertamos muy bien con el ojo mirando, ese trabajo presentado varias veces por Villoldo es un trabajo hecho con seis urólogos experimentados y publicado en una revista que yo los desafío a conocer. Se llama el Journal of Telemedicine and Telecare. Increíblemente, ellos refieren un impacto de 2.200 en esta revista que yo creo es absolutamente desconocido. Crean o no, el Journal of Urology en 2019-2020 tuvo un impacto de 4.800, es decir, solo el doble de esta desconocida revista. Llama impacto de 14.000, la European Urology de 17. Es decir, que a pesar de el buen impacto que podría tener esta revista que dice que el urólogo acierta mucho mirando con el ojo, yo creo que adivinar el grado, adivinar si invade o no invade la lámina propia al ojo, para mí sigue siendo el principal talón de Aquiles para meter instilaciones en la vejiga. Otro problema que yo veo, que es un problema de la práctica, es para ser realmente efectiva la instilación intravesical, tiene que ser hecha en las horas inmediatas a la RTU. Hay un trabajo de Cassinen que fue publicado en el European Urology en 2002 que ya mostró que un
un día de diferencia. Es decir, aplicarlo no en las horas siguientes, sino al final del día o al otro día, cae drásticamente la efectividad. Y yo me pregunto, ¿cuántas RTU? Sobre todo, si esas RTU en la práctica diaria son hechas por los residentes más pequeños, muchas veces sin supervisación, por aquella banalización que yo decía al principio de la RTU. ¿Cuántas quedan sin hematuria inmediata, sin ningún tipo de perforación, y que tienen la infraestructura en el quirófano para poder hacerlo? Esto para mí es un segundo talón de Aquiles. Y un tercer talón de Aquiles, como vamos a ver la literatura, acá es muy diversa. Hay trabajos a favor de instilar drogas intravesicales, pero hay trabajos también de no instilar. Hay trabajos con dosis totales, dosis de 1/3, dosis full. Incluso hay trabajos que el simple lavado por arrastre, el simple lavado con suelo salino, es tan efectivo como instilar mitomicina C. En fin, ¿dónde quiero ir con esto? Quiero ir a que ustedes se paren, piensen, vean si en el paciente concreto que ustedes tienen adelante, más allá de lo que puedan decir las guías, reúne las condiciones como para beneficiarse o no beneficiarse de instilar algo en la vejiga. Y respecto concretamente a este metaanálisis, primero que tenemos que decir que es un grupo bastante heterogéneo, ¿verdad? Donde los pacientes recibieron 4 tipos distintos de quimioterapias intravesicales, recibieron distintas dosis. Algunos pacientes, especialmente los que podían tener un riesgo un poco más alto, recibieron luego de la instilación inmediata algún tipo de inmunoterapia alejada o algún tipo de quimioterapia intravesical alejada. Que los pacientes que recibieron esta quimioterapia inmediata y que no se beneficiaban, hubo un aumento del riesgo de muerte por no hacer tratamientos más agresivos. Y también hay que decir que hubo complicaciones locales de muchos pacientes que necesitaron tratamientos adyuvantes después de la instilación única, y que muchas veces fue necesario diferir el inicio de la BCG a causa de complicaciones de la instilación de la terapia intravesical, y esto puede afectar el pronóstico de los enfermos. Es decir, que hay que considerar muy bien la heterogeneidad de este metaanálisis, y como él lo decía, evidencia no randomizada, y ver que a veces las complicaciones del tratamiento que nosotros estamos sugiriendo en pacientes de bajo riesgo puede llevar a diferir tratamientos que sean necesarios después. Podemos estar aplicando un tratamiento subóptimo para pacientes que después resultan de muy alto riesgo. Capaz que instilar droga o solamente dejar correr suero después de la cirugía es suficiente para disminuir las recaídas, y esto del suero es un estudio prospectivo randomizado japonés con 250 pacientes randomizados en 2 brazos a recibir mitomicina o suero, y a 5 años los índices de recurrencia fueron 65 y 70%, es decir, no hubo diferencia estadísticamente significativa. Por lo tanto, a pensar siempre antes de decidir la instilación de algo. Y también se puede instilar gemcitabine. Esto es relativamente nuevo, el SOAP 0337, es una alternativa a la droga más usada en los últimos 2 años, que es la mitomicina G, la mitomicina C, y en este estudio se instilaron 2 gramos de la droga en 1 litro de suero 1 hora después de la RTU, un esquema muy similar a la mitomicina C, también para pacientes que eran sospechosos de ser sospechosos de bajo grado. Pero miren qué pasó en este estudio. Posiblemente 400 pacientes elegibles randomizados en 2 brazos de 200, que luego de la intervención quedaron para el análisis más o menos 100 en cada rama.
cuyo objetivo fue el tiempo de recurrencia. Y fíjese qué mostró. En los pacientes de bajo grado, bajo riesgo, mostró una efectividad espectacular. Fíjese, 0,53 de hazard ratio. Pero déjenme decirle una cosa. Este estudio era como una caja de Pandora que no tuvo solo pacientes de bajo riesgo, ya de bajo grado. Este paciente incluyó pacientes que no eran de bajo grado. Y esto, si el estudio resultaba negativo, podía haber sido un elemento negativo. Pero al incorporar estos elementos, es decir, un 30% de recurrentes, un 40% de T1 o de alto grado, o que 1 de cada 5 hubieran recibido un tratamiento previo, cuando hicieron el análisis de toda la población, fíjense que aún así obtuvieron un beneficio con un hazard ratio por debajo de 0,70. Es decir, que el SOUL 0337 mostró que la gencitabina inmediata intravesical no solo sirve para los pacientes de bajo riesgo, sino que puede servir para pacientes que son de riesgo intermedio o incluso algunos de estos podrían llegar a ser considerados por algunas guías como pacientes a lo mejor de alto riesgo. Entonces, en suma, ¿qué podemos decir de todo esto que dicen las guías que tenemos que hacer en el bajo riesgo? Primero, lo primero que tenemos que hacer, usemos calculadores de riesgo, usemos CORTC, usemos Cueto. Pongamos los 5 o 6 datos que necesitan para saber el riesgo de recurrencia, de progresión que tienen nuestros enfermos. Estratifiquemos los pacientes en grupo de riesgo, así como tenemos un cáncer de próstata, y no lo tratamos antes de saber en qué grupo está, tampoco planifiquemos tratamiento en un cáncer de vejiga si no lo tenemos en un grupo de riesgo. Bajo riesgo, riesgo intermedio o alto riesgo. Usemos cualquiera de las recomendaciones de las guías para los grupos. Tienen alguna diferencia, pero hay que aprender a tener uno. Hablemos el mismo idioma cuando hablamos de BCG. Definiciones claras. ¿Qué es BCG adecuada? Son enfermos que recibieron por lo menos 5 de los 6 ciclos de inducción y 2 de los 3 de mantenimiento, es decir, 80% de lo planificado. Si no, no recibió BCG adecuado. ¿Qué es un refractario? El que recae antes de los 3 meses o antes de los 6 meses con alto grado. ¿Qué es un recaído al BCG? Cuando recae en alto grado después del año. ¿Cuál es el no respondedor? El que queda en el medio, los 6 y los 12 meses recayendo en alto grado. Sentido común. Si el no respondedor es a los 7 meses, probablemente sea más un refractario que un no respondedor. Si es a los 11 meses y medio, probablemente sea más un recaído que un no respondedor. Y esto tiene implicancia porque en los refractarios no corre a hacer BCG de nuevo, pero en los recaídos es viable hacer BCG de nuevo. Hagamos buena RTU, no minimicemos la RTU, no dejemos la RTU en manos del R1, supervisemos al R1. Esto no quiere decir que los residentes no sean los que tienen que hacer la RTU de los pólipos chicos únicos, son los que tienen que hacer, pero supervisados por nosotros. Y hagamos re-RTU. Si el paciente tiene factores de riesgo, hagamos re-RTU. Mejora todos los pronósticos, recurrencia, progresión. Lo mejora en los pacientes que no van a recibir BCG y lo mejora también en los pacientes que van a recibir BCG. Podemos vigilar enfermos. No hay que ponerle cosas en la vejiga a todo el mundo. Seleccionemos los pacientes de bajo riesgo que pueden no recibir ningún tratamiento adyuvante. Podemos poner lavado. Simple lavado intravesical de suero a las 24 horas disminuye el riesgo de recurrencia. ¿Hay beneficio en instilación de drogas? Las hay. Drogas únicas, mitomicina o probablemente gencitabina en bajo riesgo. Sabemos el talón de Aquiles, sabemos los riesgos
pero usémoslo si pensamos que el enfermo tiene riesgo de recaída. Tenemos la logística, hicimos una buena RTU, sin perforación, sin sangrado, y tenemos la logística para hacerla en el posoperatorio inmediato. Y si nos quedan dudas de que sea un riesgo intermedio o factores de alto riesgo, quizá usar 2 miligramos de gencitabina en 1 litro de suero sea más efectivo que mitomicina. No hay estudios comparativos. Esa es la luz del resultado de los estudios que mostré. Si no estamos seguros, chicos, no inventemos, no hagamos lo que nos parece, aferrémonos entonces a las guías. Y esto ha sido por hoy lo que teníamos para contarles. Para el próximo martes a las 9 horas, los invito para que hablemos de tratamiento en riesgo intermedio y en alto riesgo. No me queda más que agradecer, despedir con esta postal que fue antes de ayer, el domingo a la tardecita noche, en el Fasano de la Barra, y queda el micrófono abierto para comentarios y preguntas. Podemos tener hasta 12 minutos, si ustedes lo soportan. Muchas gracias a todos por estar. ¿Hay alguien que quiera hacer algún comentario? Yo no logro bien quiénes estamos. Bueno, somos casi 50, así que cualquiera que quiera que abra el micrófono, que hable, que nos diga qué le ha parecido, que analice algunos de los puntos, los marcadores, la RTU, la RRTU, a quién no meterle nada en la vejiga, a quién sí meterle, a riesgo de qué. Bueno, la timidez me parece que es una característica que está haciendo en estos grupos multitudinarios, pero bueno, creo que sí, espero que sea un silencio de que ha quedado bastante claro. Si es así, yo les agradezco a todos la participación y los vuelvo a esperar el martes que viene a las 9 de la mañana para que hablemos del tratamiento en riesgo intermedio y riesgo alto. Nos vemos el jueves a las 8 de la mañana en la masterclass. La masterclass de este jueves será de la mano del doctor Rosanek y hablaremos de las estrategias que tenemos que tener el urólogo en el cáncer de riñón de alto riesgo u oligometastásico. Un tema absolutamente vigente y que realmente es lo que el urólogo hoy tiene que definir muy claro si tenemos algún rol en estos cánceres avanzados oligometastásicos o ese campo cada día más va a quedar de la mano de los tratamientos oncológicos.